Médicos Sin Fronteras, MSF, es una organización de acción médico-humanitaria que asiste a personas amenazadas por conflicto armado, violencia, epidemias o enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. La acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona, cuya finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos. Esta es la razón de ser de Médicos Sin Fronteras. Deben su independencia financiera a los más de 6 millones de personas y entidades privadas que son socias o colaboradoras de Médicos Sin Fronteras en todo el mundo. Gracias a esto pueden decidir a quién atender y cómo. Su único interés es el de las poblaciones a las que asisten. Con el fin de mejorar su situación, también pueden prestarte su testimonio para denunciar las situaciones que presencian. Médicos Sin Fronteras nace en 1971, pero las raíces de la organización se hunden en la guerra de Biafra. En 1967, tras años de convulsiones, la provincia nigeriana declara unilateralmente su independencia y comienza un conflicto brutal. Biafra es cerrada por el ejército nigeriano. El bloqueo no tarda en provocar una hambruna que diezma a una población ya debilitada por la sequía. Esto ocurre ante los ojos impotentes del Comité Internacional de la Cruz Roja, que trabaja en Biafra y ve cómo incluso los hospitales son bombardeados. Varios miembros del equipo de la Cruz Roja consideran que la organización debería hacer más por denunciar lo que está ocurriendo, pero su mandato les impide hacerlo. Entre ellos hay médicos franceses que de regreso a su país deciden romper el silencio y hablan con la prensa. Uno de los periódicos que recoge sus denuncias es Tonus, un seminario médico que estaba reclutando facultativos para crear una brigada internacional de emergencia. Médicos y periodistas deciden pasar de las palabras a los hechos y se unen bajo una nueva bandera, Médicos Sin Fronteras. La Asamblea Constituyente se celebra en diciembre de 1971 en la redacción de Tonus, que anuncia en titulares el nacimiento de una movilización de voluntades determinadas a derribar las fronteras que se alzan entre quienes tienen la vocación de salvar, de atender y las víctimas de la barbarie humana y los desarreglos de la naturaleza. Aún en plena Guerra Fría, la nueva organización defiende una acción médico independiente de intereses geopolíticos. Se trata de acudir allí donde las poblaciones víctimas de la emergencia lo requieran, para prestarles asistencia médica urgente. Desde entonces han proporcionado asistencia médico-humanitaria en los principales conflictos y desastres desde los últimos 45 años. Principios de Médicos Sin Fronteras. Su trabajo está guiado por la ética médica y por los principios de la acción humanitaria. Respetar y defender los principios les permite prestar ayuda urgente a quienes más lo necesitan. Entre sus principios podemos encontrar la humanidad, independencia, imparcialidad, neutralidad, ética médica, proporcionalidad, profesionalidad, proximidad, compromiso individual, sin ánimo de lucro, control de ayuda y transparencia. ¿Y cuándo alzan su voz? Bueno, al prestar atención directa, son testigos de primera mano del sufrimiento de las personas a las que asisten y por eso pueden exponer públicamente las responsabilidades de quienes causan estas crisis, de quienes puede darle respuesta y de los que tienen capacidad de influencia. Al igual que la acción médica, las actividades que desarrollan de testimonio y de incidencia política es totalmente independiente de cualquier interés político, económico o religioso. Su labor humanitaria se basa en los principios y valores como la neutralidad, la imparcialidad, la no discriminación, el compromiso personal y la ética médica. Esos valores se deben poner en práctica en cada acción, decisión que se tome y adoptar estos valores como propios. Por eso cualquier persona que se una a Médicos Sin Fronteras debe aceptar y firmar la Carta Magna, que es parte integral del contrato, en la cual los miembros de la organización deben comprometerse a socorrer a las poblaciones desamparadas, víctimas de catástrofes naturales o humanas, de situaciones de conflicto, sin ninguna discriminación y actuando con neutralidad e imparcialidad. También establece un compromiso a respetar los principios deontológicos de su profesión, a medir los riesgos y peligros de las misiones que cumplen y a no reclamar para sí mismos ni para sus allegados alguna compensación
MSF por dentro. Es una organización internacional con decenas de miles de personas trabajando en un proyecto de más de 70 países en todo el mundo. Su labor en el terreno no sería eficaz si no se organizara de forma profesional. Misiones en el terreno. Más de 43.000 profesionales de perfiles sanitarios, lógicos, administrativos, entre otros muchos más, trabajan en proyectos en todo el mundo. Llaman misión al conjunto de proyectos de un país determinado. La base de operaciones generalmente se instala en la capital de ese país. Allí se encuentra el equipo de coordinación, que incluye la coordinación general, las coordinaciones de las áreas médica, logística, financiera y de recursos humanos, en función de las características y dimensiones de la misión. Puede ser necesario otro personal de apoyo en las áreas concretas. Se llama proyecto a los programas que ejecutan las actividades en el terreno. Las personas que ocupan la coordinación del proyecto están respaldadas por especialistas de perfil médico, sanitario, lógico, administrativo y financiero. Es aquí en donde se encuentra el grueso de su personal, que está formado mayoritariamente por profesionales del país que MSF contrata directamente. Personal médico generalista o especialista, como pediatra, ginecólogo, cirugía, anestesia, medicina tropical, entre otros. De enfermería, farmacia, psicología, lógica, administración, finanzas, salud comunitaria y sensibilización, entre otros. SF Internacional. Su movimiento internacional se compone de 25 asociaciones en todo el mundo: África del Sur, África Oriental, Alemania, América Latina, Asociación Regional de África Occidental, Central, Asociación Regional del Sur de Asia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza. Las asociaciones están enlazadas a 5 sesiones operacionales que gestionan directamente la acción humanitaria en el terreno y deciden cuándo y dónde qué necesidades médicas son necesarias. Las sesiones del MSF son oficinas que apoyan al trabajo en terreno. Principalmente reclutan a personal, organizan la capacitación de fondo y crean conciencia sobre la crisis humanitaria de los equipos que están presenciando. Actualmente son organizaciones internacionales conformadas por 21 sesiones emparadas por el estatus internacional de MSF: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza. Solo 5 de ellos operan en proyectos en el terreno. Son las llamadas sesiones operacionales, entre las que se encuentra MSF de España, y las otras son MS de Bélgica, MSF de Francia, MSF de Holanda, MSF de Suiza, y las demás sesiones dan apoyo a estas 5 en tareas esenciales como reparación institucional y el reclutamiento de personas del terreno, la comunicación o la capacitación de fondos. Cuenta con más de otras 17 oficinas más que dependen de las sesiones de África Oriental, Argentina, China, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, India, Israel, Líbano, México, Nueva Zelanda, República Dominicana, Checa, Moscú, Singapur, Taiwán, Uruguay. Son oficinas que de representación de reclutamiento, capacitación de fondos y en algunos casos apoyan operaciones e incluso gestiones directas de proyectos en terreno. Su oficina internacional se encuentra en Ginebra. Bueno, vamos a hablar ahora sobre Médicos Sin Fronteras en Colombia. Ellos trabajan con autoridades de salud del norte de Santander, Tumaco y Atlántico, ofrecen atención directa, control de aislamiento adecuado y de sanidad en zonas en alerta por COVID-19, hacen seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas de salud mental, o sea, sexual, a colombianos o venezolanos que no tienen acceso al sistema de salud, así también como atención de urgencias. Cabe resaltar que en Tumaco tienen un equipo de emergencia que asiste a pacientes afectados por el conflicto armado y en sus oficinas proporcionan apoyo técnico y soporte en la gestión y supervisión de los proyectos humanitarios de la organización en el país. Bueno, ¿cuáles son las estrategias operacionales de los Médicos Sin Fronteras?
Estos básicamente documentan el trabajo que realizan en los terrenos donde trabajan y de los datos recogidos investigan intervenciones, estrategias o herramientas que mejoren la calidad y la eficacia de la atención que se ofrece. Por ejemplo, los datos sobre un nuevo curso de tratamiento para una enfermedad pueden servir para cambiar políticas de salud en ámbitos regionales, estatales o incluso internacionales. Con respecto a la emergencia causada por el huracán Iota en San Andrés y Providencia, ellos han donado más de 1 tonelada de suministros de emergencias y un equipo médico está evaluando la salud primaria y mental en las islas. La evaluación de las necesidades aún está en proceso, pues existen varios retos logísticos para acceder a la zona de la tragedia. O sea, las islas se encuentran a 700 kilómetros de la parte continental de Colombia y las posibilidades de transporte son limitadas. Hasta el momento han logrado enviar 1 tonelada, como había mencionado, de suministros de emergencia y se espera que esta cifra aumente en los próximos días.